Porque yo soy un cazurro, descubriendo juntos secretos del cielo que no dejan de brillar. Porque yo soy un cazurro, jugando en el mundo, creando aventuras para que rías sin parar. Vamos a Esta sí que es una digna máquina de un deporte extremo. El mundo va a hablar de nosotros, imagínate, los intrépidos, los audaces, los valientes cazurros, reyes del deporte extremo. Pero ¿sabés que estoy viendo que le falta algo más para que sea extremo? ¿Te gustaría que vuele? Claro. ¿Sabes qué? La nave vuela. La nave va, dijo Fellini, mirá. ¿Cómo es el plan? El plan es el siguiente, hay que llegar a la Concagua con la nave. Bien. Ahí la dejamos en la punta de la Concagua y nos tiramos por la ladera. La ladera guarda con el freezer. Claro, te puedes congelar. Ahí seguramente va a tomar vuelo. Cruzamos la cordillera y acuatizamos en el Océano Pacífico. Con los salvavidas. Las velas, viento, 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 llegamos a la China. En la China, muralla china, uno con la patineta, otro con la bicicleta, a cruzar la China. ¡Excelente! ¿Quién va primero? Vos. ¿Cómo yo? ¿Vos primero o yo después? ¿Y por qué yo? ¿No sos valiente? Sí. ¿No sos intrépido? Sí. ¿No sos corajudo? Sí. Entonces... Ando con un tirón acá, me duele acá atrás. Ah, cierto. ¿Y vos? Ah, me encantaría a mí, pero ¿sabés qué? También me duele acá el muslo y el médico me dijo reposo. Ah, lo contero. Ah, misión astronómica. Ah, vamos a tener que atender. Menos mal. ¿Sabés que me encantaría a mí hacer el deporte extremo? A mí me fascinaría. ¿Sabés que prefiero la misión astronómica? No, yo prefiero algo mucho más extremo que eso. ¡Qué fuerza, Pepe! ¡Qué fuerza! ¡Cazurros, repórtense! Aquí los hermanos Contero, desde el Observatorio Astronómico Secreto. Aquí los cazurros reportándose desde la Baguala 01. ¿Pero qué están haciendo así, cazurros? Lo que pasa es que estamos inventando un nuevo deporte extremo. ¡Ay, cazurros! Plíguenle barrilete, guarden los cascos, cierre sesión, que tiene una misión astronómica que cumplir. ¿Qué misión nos toca? Hoy deben observar el sistema Tierra-Luna. ¿Qué saben de ese sistema? Nosotros de sistemas conocemos un montón. Por ejemplo, conocemos el 433. El 4312, que es un poco más ofensivo. Pero si soltás estos carreros que van y vienen, también es ofensivo. Transformándose en un 442 que le gusta a todo el mundo. Pero del sistema Tierra-Luna... No, cazurros. El sistema Tierra-Luna es el sistema que forma la Tierra con su satélite, la Luna. Presten atención. Deben ir a las salinas grandes, en Jujuy, porque para esta misión van a necesitar mucho espacio. Ya mismo le mandamos información para que puedan cumplir la misión. Información urgente. ¡Urgente! ¡Por la tangente! Bien dicho, Pepe. ¡Cambie fuera, hermano Contero! Agarra que vino Aguirre. ¡Ey, Aguirre! ¡Amigazo! Amigazo. Aguirre. Está ofendido, Aguirre. Bueno, vamos a la sala de proyección a ver la información. Mejor, ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a la sala de proyección a ver la información. Bien pensado. Es una locura, te digo, lo que me cansa subir a la sala de proyección. Es tremendo. Es peor que subir al Everest. ¿Sabes de qué me río? ¿De qué? De Janeiro. Está muy bien. Si no come dos, no arranca. Saporiti, proyección. Uno de los primeros hombres en darse cuenta de la redondez de la Tierra fue el filósofo griego Tales, en el siglo IV a.C. Al comienzo de un eclipse de luna, observó que sobre la superficie de esta se proyectaba la sombra de la Tierra, que era curva. Entonces pensó que la Tierra debía ser una esfera. Algo parecido pensaban los fenicios, grandes navegantes. Ellos, al ver partir sus barcos desde la costa, observaron que en el horizonte primero desaparecía la quilla y luego el mástil, como si los barcos doblaran en alguna parte hacia abajo. Poco a poco, los humanos fueron comprendiendo que vivían en un planeta que debía ser redondo. En el siglo III a.C., otro griego llamado Erastóstenes consiguió medir el diámetro de la Tierra y obtuvo un resultado muy parecido al que se admite en nuestros días. Sin embargo, los humanos debieron esperar miles de años para ver la redondez de la Tierra.
Al fin, en 1968, la nave espacial Apolo 8 llegó a la Luna y desde allí pudo fotografiar la redondez de la Tierra. Hermoso lugar, pero no entiendo las pelotas, ¿eh? Yo tampoco, pero mirá lo que es las Salinas Grandes. Pero mirá las salinas, mirá la distancia que hay. Porque yo soy un caso. Contero. Sí, aquí los Cazurros, hermanos Contero. Perfecto. Una pregunta, ¿para qué tantas pelotas? Ah, porque somos dos observadores astronómicos. Excelente. ¿Cómo sigue la misión? Comprendido. Un segundo, por favor. Hay que elegir dos pelotas. Una que represente el tamaño proporcional de la Tierra y otra el tamaño de la Luna. La tengo. Ahí estamos La deliberando. Tierra y la Luna. Y, perdón. La Luna. ¿Dónde viste una Luna? Sí. La media luna. ¿Qué media Luna? Una redonda. Ya está. La de básquet y la de fútbol. Perfecto. Hemos tomado una decisión. La de básquet es la Tierra y una de fútbol es la Luna. No puede ser, Cazurros. El diámetro de la Tierra es de aproximadamente 12.000 kilómetros y el de la Luna es de 3.500 kilómetros. Hay que buscar una más chica. Perfecto. Pablo, una más chica porque es muy grande la de fútbol. Otro deporte. Poné el cámara, así lo puede ver. Perfecto. Te vamos a poner, hermanos Contero, la videocámara. A ver. Ahí. Una de básquet y una de ping-pong. ¿Cómo la ven? No. Tampoco. Ahora la Luna es demasiado pequeña. A ver, una más grande entonces. Ahí estamos buscando. Acá. Ahí está. ¿Cómo la ven? Una de básquet y una de tenis. ¡Correcto! Buen trabajo, compañero. Bien. Piensen que la Luna tiene el tamaño de Australia, así que imagínense la diferencia de dimensiones. Si fueran pelotas, y dadas sus proporciones, la Tierra sería una pelota de básquet y la Luna una pelota de tenis. ¿Y a qué distancias estarían una de otra? Ahí. Ay, Cazurros, si la Luna y la Tierra estuvieran a tan poca distancia, esto sería un desastre. Ahí. Ahí. Más lejos. No. Ahí. Ahí. Más lejos. Ahí. Más. Atrás. Ahí. Ahí va. Más. Ahí. ¡Hasta ahí, Cazurros! Sí. ¡Excelente! Bien. La distancia que separa a la Luna de la Tierra es de 360.000 kilómetros, es decir, 30 diámetros terrestres. ¿Cómo sigue la misión, hermanos Contero? Y ahora, Cazurros, diríjanse a la nave, que hay que terminar la misión. Perfecto. Cambio y fuera. Excelente. Buen trabajo, buena observación. ¿Sabes qué? Por el tamaño, tu cabeza puede ser la Luna y la mía, la Tierra. Y hablando de cabeza, ¿hacemos un cabeza? Dale. Dale. Dale, vamos. Cazurros. 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 Vamos a la nave. Qué jugador. Buenas tardes, bienvenidos al primer concurso internacional de preguntas y respuestas astronómicas de los hermanos Contero. Pepe y Marciano preguntan, y en el programa de hoy responden los Cazurros. Primer pregunta de concurso. Pregunte, Pepe, pregunte. Presten atención, amigos. ¿Cuánto tarda la Luna en completar una órbita alrededor de la Tierra? Yo la sé. Fácil. 28 días. ¡Correcto! Fácil, aprendimos de otra misión. Segunda pregunta de concurso. Ahora, si vemos a la Tierra y a la Luna desde uno de los polos celestes, Yo no sé lo que es un polo celeste. Un jugador de polo uruguayo. ¿Es eso? no, Cazurros, es el punto del cielo donde parecen girar las estrellas. Claro, es el punto donde apunta el eje de la Tierra. Ah, está bien. Pregunten, que estamos afiladísimos hoy. Entonces, si fijamos la vista en la Tierra desde el polo celeste, ¿cómo se verá la órbita de la Luna? ¡Así! ¡Correcto! Claro, la Luna parece completar un círculo alrededor de la Tierra. Pero si incluimos al Sol, ¿cómo se verá la órbita de la Luna? ¿Sabes? No sé. No saben, marcianito. Qué lástima, Pepe. Se perdieron un pasaje a Ushuaia nadando. Contale, Pepe, contale. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra, si tenemos 50 al Sol, se vería así.
hace un recorrido ondulado. Como un tirabuzón. Exacto. La Luna también orbita al Sol, acompañando a la Tierra. Cazurros, han observado y comprendido el sistema Tierra-Luna. Entonces, misión cumplida. ¡Excelente! Hasta la próxima misión astronómica o hasta el próximo concurso de preguntas y respuestas astronómicas de Los hermanos Contero. Otra misión astronómica cumplida. Claro que sí. Se me ocurre algo. ¿Qué? ¿Qué te parece si hacemos el informe? No, tengo algo que te va a encantar. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Que hagamos el informe. Tienes razón, qué buena idea. Me gusta mucho más. ¿Listo? ¿Sabes qué, Ernest? Lo voy a hacer canchero este informe. Entonces yo le voy a hacer humilde. Qué humildad. Cazurros, misión astronómica, el sistema Tierra-Luna, que fue lo que vimos hoy. Hoy observamos primero que el diámetro de la Tierra es 4 veces mayor que el diámetro de la Luna. También vimos que la distancia entre la Tierra y la Luna es igual a 30 diámetros de la Tierra. Y que si miramos la órbita de la Luna, centrando nuestra vista en la Tierra, parece hacer un círculo perfecto alrededor de ella. Pero si tenemos en cuenta la vista desde el Sol, entonces la Luna no parece hacer un círculo, sino un recorrido ondulado. Perfecto. Canchero y humilde. Misión cumplida. Entonces, ¡Asaguó! anda a apagar la cámara. Canchero. Para. Humilde. Ahora sí, no tenemos excusas. Tenés razón, sin excusas. Subite a la nave y a tirarse. Aconcagua, Pacífico y China. Dale, subite. ¿Por qué yo? Pablo, ¿Qué? el mundo va a hablar de vos. El primero que lo hizo, el primero que lo usó. Imagínate los titulares del diario. No, Ernito, pero vos sabés cómo te quiero, ¿no? Sí. Vos sabés que te respeto. Sí. Que te admiro. Yo también te quiero y te respeto. ¿Y cómo voy a dejar que ser yo el primero? Tenés que ser vos el primero, Ernesto. Vos tenés que ser el Sabés que primero. soy un tipo bajo perfil. Yo quiero que vos triunfes, Pablo, en la Yo vida. quiero que vos te animes. Que seas el único de la familia que triunfó. Escúchame, ¿vos no sos valiente? Sí. Y bueno, Está bien, entonces... tenés razón, tenés razón. Voy yo. Déjame que voy yo. No, para. Voy yo. Yo me... No. Déjame a mí. Mirá si te pasa algo. Dale. Prefiero que me pase algo a mí. Está bien. No, para. Me dejaste pensando con eso de si te llega a pasar algo, después no me lo voy a perdonar nunca. Está bien, tenés razón, andá vos. Dale. No. Mirá si te pasa algo a vos. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Por qué no resolvemos esto con el deporte más extremo que existe? Puede ser muy peligroso, Muy peligroso. pero hagámoslo. Dale. Piedra, papel o tijera.